Muy bien, gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Payamago Calabaza. Venimos a compartir, como lo hacemos siempre, una reflexión, un pensamiento con respecto a la palabra de Dios. Obviamente, como digo siempre, esto no son mis pensamientos y mis reflexiones, sino no tendrían ningún peso, porque en realidad tienen peso cuando las reflexiones tienen que ver con lo que dice la palabra de Dios. Siempre vale aclarar que no soy ni pastor, ni coach, ni evangelista, ni obispo, ni nada que se le parezca. Solamente la voz de uno que clama en el desierto. Enderecemos la senda, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como lo digo siempre, yo creo y considero que el reino de los cielos está más cerca que nunca. Todas las cosas están cumplidas, mucho se ha cumplido de la palabra. Y en esta oportunidad vengo a hablarles de una reflexión, un pensamiento que quizás, no lo sé todavía, titularé ¿podemos enojarnos o no? Y vamos a ver qué nos dice la palabra con respecto a si nos es lícito enojarnos o no, si nos es permitido o no, como cristianos, como hijos de Dios, enojarnos o no. Primero vayamos a nuestro líder por excelencia, a Yeshua, a Jesús, a Jesucristo. Tiene varios nombres. En realidad tiene uno solo, pero decían de él Padre Eterno, Consejero, Príncipe de Paz, Emmanuel, Dios con nosotros. Y él es nuestro primer ejemplo a seguir. Ahora, Yeshua, Jesús, Jesucristo, ¿se enojó en alguna oportunidad? Las Escrituras nos cuentan que cuando llegó al templo en Jerusalén y vio que el templo, el patio del templo estaba lleno de mesas de cambistas y de gente vendiendo animales para los holocaustos, dice que se enojó, cuentan las Escrituras, no lo dice así, pero es obvio que se enojó, porque empezó a patear la mesa de los cambistas, empezó a soltar las palomas y agarró un látigo y empezó a correr a la gente. Y cuando le preguntaron por qué hacía eso, él respondió y dijo: porque ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. De esa enseñanza se pueden sacar muchísimas cosas, pero hoy estamos hablando de si nos es lícito, permitidos enojarnos o no. A veces hay gente que dice y se expone delante de uno y te dice: Jesús haría eso. Si queremos llevar algo para medirlo con la palabra, te preguntan: ¿Jesús actuaría de esa manera? Y como lo he dicho ya en otros videos, Jesús actuó y actúa de muchas maneras, que no tienen nada que ver con los que nos han vendido el Evangelio. En esta oportunidad Jesús se enojó, Jesús también lloró. Jesús, como lo digo siempre, era el mismo que en la cara de los fariseos, de los escribas, le decía: a ustedes, hipócritas, generación de víboras, serpientes y escorpiones, sepulcros branqueados. Entonces a nosotros se nos ha enseñado durante mucho tiempo, y de hecho en muchos casos se lo sigue haciendo, que porque somos hijos de Dios, que porque somos parte del pueblo o del reino celestial, tenemos que ser mansas ovejitas que tenemos que andar agachando la cabeza en todo momento. Pero la Biblia no me habla de un Jesús así. La Biblia me habla de un Jesús que se enojó, de un Jesús que lloró, de un Jesús que le decía en la cara las cosas a la gente, y no solamente a los que estaban en contra de él. En un momento, cuando hablaba con Pedro y le comentaba lo que le iba a pasar en el futuro, Pedro le dijo: no, Señor, que nunca tal te acontezca, que eso que vos estás diciendo jamás te acontezca. Y Jesús le tuvo que decir: apártate de mí, le tuvo que decir a Pedro, Satanás, porque me eres de tropiezo. Entonces a veces nosotros pensamos, vuelvo a repetirlo, que como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que andar como mansos corderitos y mansas ovejitas, agachando la cabeza y diciendo que sí a todo.
Ahora, con respecto a enojarnos y al perdón y a todo eso, ¿no? De esto ya hemos hablado también en alguna oportunidad. Jesús decía, cuando Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. Jesús decía, no, Pedro, hasta 70 veces 7 y aún más. Bueno, en eso estamos de acuerdo, debemos perdonar. Y el apóstol Pablo decía, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, si el apóstol Pablo decía, airaos, pero no pequéis, ¿qué quiere decir? Que nos podemos airar, que podemos levantar la temperatura del motor y enojarnos, porque nos es lícito, nos es permitido. Pero el apóstol Pablo, aquel que le predicara tanto a judíos como a gentiles, él decía, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por otro lado, el apóstol Pedro, en sus cartas, dice, si alguno quiere ver días buenos, o sea, queremos ver días buenos, decía, que nos apartemos del mal, que en nuestra boca no haya engaño, que busquemos la paz y la sigamos. Obviamente, esto es un trabajo que debemos hacer, es un trabajo que debemos formar, es un trabajo por el cual debemos trabajar todos los días. Como siempre digo, ser cristiano no es alcanzar un nivel de santidad y quedarse en él. Porque el apóstol Pablo decía, no vaya a ser cosa que habiendo sido heraldo yo para muchos venga a ser descalificado. O sea, ¿se puede ser descalificado de la carrera? Sí. Y Pablo decía, yo habiendo sido heraldo para muchos, no vaya a ser cosa que venga a ser descalificado. Por otro lado, Pablo decía que tengamos cuidado con deslizarnos, porque muchas veces podemos estar acá arriba, pero nos vamos deslizando como en el tobogán y podemos terminar abajo. Volvamos al tema de enojarnos, para aquellos que son cristianos, porque muchos dicen, no, mirá este cómo reaccionó, mirá este cómo este que dice que es hijo de Dios, este que dice que es pastor, este que va a la iglesia, se enojó, hizo determinada cosa. Tengamos en cuenta, airaos pero no pequéis. Podemos enojarnos. Eso nos habilita a que pequemos. ¿Y qué es pecar en el caso de airarse? Por ejemplo, el otro día me tocó ver, con estos ojos que tengo, que me dio Dios, a una persona que la vi varias veces predicando en un púlpito, tirándole piedras contra mujeres, chicos, hombres, enojado, airado. O sea, ¿lo juzgo a esta persona? No. ¿Está mal que esta persona se haya enojado porque pensó que vivió una injusticia? No. Lo que está mal es lo que estaba haciendo. Agarrar piedras de la calle y revolearlas contra personas, que había chicos, había mujeres, había hombres, y que él podría haber lastimado a alguna de esas personas. Entonces, que yo lo juzgo y me pongo desde el otro lugar de decir, no, pero este se hace el cristiano y mirá lo que hizo, no. Pero sí digo que podemos enojarnos, sí digo que, no lo digo yo, esto lo dice la Biblia. Podemos enojarnos, pero tenemos que tener mucho cuidado que nuestro enojo nos lleve a pecar. En este caso, esta persona puntual de la que les hablo, su enojo lo llevó a pecar, no midió ni siquiera que en esa casa estaba su hijo. Pero bueno, son cosas que pasan y nadie está libre de nada. Ya les digo, el apóstol Pablo decía, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir que no se ponga el sol sobre nuestro enojo? Yo me puedo enojar. El otro día hablaba con un amigo, con el que me graba las canciones para el canal de YouTube, el mago Ale, o Ale Magia, como se lo conoce en las redes. Y él me decía que uno puede estar angustiado, puede estar mal, puede estar triste, o puede estar enojado, pero que eso en nuestro cuerpo orgánicamente dura aproximadamente de 2 a 2 horas y media. O sea, orgánicamente, para mi organismo,
para mi ser, para mi cuerpo. Yo puedo estar triste, puedo estar enojado, puedo estar de mal humor 2 horas y media. Ahora, si esto persiste en el tiempo, él me decía, que esto está comprobado científicamente, que ya es una decisión nuestra, que tiene que ver con las conversaciones que yo tengo en mi cabeza, con los que escucho que hablo con mi mente, tiene que ver con eso. O sea, ya pasa de ser un enojo, pasa de ser una angustia, pasa de ser una tristeza, pasa a ser una decisión. Yo decido seguir enojado, yo decido seguir triste, yo decido seguir mal. Es mi decisión. Por eso Pablo nos decía, el apóstol Pablo nos decía, airaos pero no pequéis y no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué quería decir? Que nos llegue la noche, nos vayamos a acostar, durmamos, nos levantemos y sigamos enojados, y sigamos enojados, y sigamos enojados. Y volviendo al ejemplo de Jesús, es verdad, Jesús se enojó, le pateó literalmente la mesa de los cambistas, se las pateó, soltó las palomas, tiró las jaulas, agarró una cuerda y le pegó a la gente. Estamos hablando de Jesús, no le estoy hablando de fulanito, menganito. Pero al rato, cuando terminó de hacer esto, cuando salió de ese estado, que él decidió salir de ese estado, estaba hablando de las grandezas de Dios en el templo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, mujer, hombre de Dios? ¿Te podés enojar? Sí, porque hay circunstancias que a veces nos llevan a enojarnos. Hay gente que a veces hace cosas que nos hacen enojar. Por otro lado, por ejemplo, el otro día lo hablaba con una persona, en cuanto a ser hijo de Dios y no ser hijo de Dios. David, el rey David, que dicen que no hubo hombre con el corazón tan parecido a Dios como él, no nos olvidemos que cobró renombre y se hizo famoso por cortarle la cabeza a un gigante. Se la cortó literalmente, agarró la espada del gigante, primero la historia de la piedra, la onda. Cuando el gigante cayó, le sacó la espada y le cortó la cabeza. Con esto que estoy diciendo, que la violencia está bien, no, pero estoy diciendo que depende de la circunstancia, como cristianos nos podemos enojar, como cristianos podemos ponernos mal, como cristianos, y les planteo otra situación. Si yo estoy en mi casa, con mi pareja o con mi hija, por decir, y entra una persona violentando la puerta de mi casa, les doy un ejemplo clarísimo. Entra una persona violentando la puerta de mi casa, quiere pegarme a mí, pegarle a mi pareja, abusar de mi hija. O sea, yo que como por más cristiano, por más santidad que maneje, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar de brazos cruzados o me voy a arrodillar a orar? No. Primero me voy a levantar, voy a defender mi casa, mi familia, mi vida. Después sí, trataré de salir de ese estado, veré cuál es la mejor manera de solucionarlo y de darle para adelante. ¿Podemos ser hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Para aquellos que hemos creído, hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, lo hemos confesado como Señor de nuestra vida, hemos pasado por las aguas del bautismo, somos hijos de Dios. Esto no quiere decir que porque seamos hijos de Dios tenemos que ser mansas palomitas ni mansos corderitos, que en todo momento y en todas circunstancias tenemos que agachar la cabeza y no decir nada porque somos hijos de Dios. Y por otro lado, tengamos en cuenta, yo tenía a mi pastor que me decía que teníamos que tener la mirada puesta en el cielo, pero los pies apoyados sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que somos humanos. Estamos en un cuerpo que si yo me pellizco, la carne me duele. Estamos en un cuerpo que del polvo vino y al polvo va a ir. Y somos humanos. Entonces, antes de jugar a mi hermano, o de decir no, porque mi hermano se enojó, porque mi hermano hizo esto, mi hermano me dijo lo otro, antes de juzgarnos entre nosotros, tengamos en cuenta que el mismo Jesús, llegado el momento, se enojó, y tengamos en cuenta que tu hermano
es tan espiritual como vos, pero también es tan humano y tan mortal como vos. No les quiero robar más tiempo, que Dios los bendiga. Recuerden siempre que Dios los ama por sobre todas las cosas y que el amor será el que cubrirá multitud de pecados. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente jornada. No se olviden, de este lado de su celular pueden suscribirse al canal, dejarnos su like, dejarnos su me gusta, su comentario. En la medida que podemos respondemos y cuando no podemos no lo hacemos, pero sepan que nos suma de mucho. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente jornada.